Muchas bendiciones, mi estimado amigo, mi estimada amiga oyente, hermano, hermana en Cristo. Es un placer estar con ustedes a través de esta emisión radial. Te saluda tu amigo y tu hermano en Cristo, Luis Roberto Aquino. Y pues hoy quiero compartir una palabra que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 6, versículos del 27 al versículo 40. Y nos dice la palabra del Señor: Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjense la palabra de Dios. Jesús decía: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Sí? Entonces hubo un interrogante en la cual decía: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Fíjense la pregunta: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús responde: esta es la obra de Dios, que crees en el que Él ha enviado. Fíjense, que creas en el que Él ha enviado. ¿Y quién es ese en el cual debemos creer? En Jesucristo. En Jesucristo. ¿Sí? Ahora, le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y le empiezan a decir: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y eso lo podemos leer en Éxodo capítulo 16, versículo 4 y versículo 15. Y Jesús le responde: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y volvemos a repetir: el pan de vida es Jesucristo mismo. Y lo reafirma Él en el versículo 35, que nos dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá jamás sed. Si tú como persona, o yo como persona, ¿sí?, creemos en Jesús, venimos a Jesús, nunca tendremos hambre, nunca tendremos sed. O sea, no nos va a faltar nada, y es la verdad. Porque sigue diciendo Jesucristo en el versículo 37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Él no te va a despreciar. Él no va a rechazarte, porque Él está para ello. Si tú lo buscas, si tú
sientes consuelo en Jesús, Él no te va a echar afuera, Él no te va a despreciar. Tal vez en este mundo o muchas veces has sido juzgado, o muchas veces tal vez te sientes rechazado y quieres ir a los pies de Jesús. Yo te digo que no vas a ser rechazado, sino que Jesús te va a abrazar, no te va a echar fuera, no te va a despreciar. Porque nos sigue diciendo en el versículo 39, nos dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Si tú aceptaste a Jesús, si tú estás con Jesucristo, no tienes nada que temer, porque Dios ha permitido que tú te acerques a Jesús. Y Él nos dice que no nos va a dejar, no nos vamos a perder, sino que Él nos va a resucitar en el día postrero. Aunque las cosas se vean de otra manera difícil muchas veces, es la confianza que nosotros tenemos. Si nosotros creemos en Jesús, Él nos va a cubrir, Él nos va a ayudar en todo. Y nos sigue diciendo en el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, o sea, es la voluntad de Dios, del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es muy cierto que aquí en esta vida tenemos los días, vamos a decir, cortos. Tenemos que morir un día, pero tenemos la promesa que nos van a resucitar en el día postrero. Jesús nos va a resucitar en el día postrero. Estaremos con Él. ¿Por qué? Porque esta es la confianza que tenemos en Él. Él es el pan de vida. Muchas veces Él decía, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Sí, y también nos dice también, y nadie viene al Padre sino a través de mí. O sea, no puedes llegar al Padre sino a través de Jesús. No puedes llegar a Dios sino a través del pan de vida de Jesucristo, el único que nos puede ayudar, el único que nos puede sostener, ¿sí? Porque Él no nos va a echar fuera, vuelvo a repetir. Y es mejor comer ese maná que es Jesucristo. Y Dios siempre va a cuidarnos, porque por ello ha enviado a su Hijo unigénito, a ese Cordero de Dios, el pan de vida. Así que, mi estimado amigo, tendremos la confianza de que si creemos en Dios, Él siempre va a estar con nosotros. Nunca tendremos hambre, nunca tendremos jamás sed. Eso nunca lo olvidemos. En el nombre de Jesús te bendigo y nos vemos hasta la próxima, esperando en Dios que esta porción de la palabra de Dios haya sido de bendición para tu vida. Hasta la próxima.